Bien, chicos, buenos días. Esta clase acá, bueno, vamos a ir comenzando con la clase, ¿ok? El día de hoy nos toca hablar sobre antibacterianos. Sí, la primera parte, ya en la noche haremos la segunda parte y vamos a banquear un poco, como les comenté ya por interno. Eh, y nada, pues, vamos a ir comenzando. Más que todo, quería hablar puntos específicos o más generales para empezar hablando de este tema. Quería especificar qué es una bacteria y qué es un antibiótico de por sí. A ver, cuando se habla de bacteria, claro, cuando hablan de bacteria, principalmente tienen que entender que es un microorganismo unicelular procariota, ¿ok? Unicelular procariota, carecen de núcleo, pero son los organismos más abundantes en la Tierra. Pueden encontrarse casi en todos los sitios y tienen una composición exacta. Ya saben esa parte por biología, pues, ¿no? Tienen cápsula, tienen una pared, tienen una membrana plasmática, tienen un nucleoide, tienen ribosomas diferentes a los de los seres humanos, ya que el ribosoma de la bacteria está conformado principalmente por tipo 70S, mientras que los humanos son 80S. Entonces, podemos usarlo como diferencial para una terapia más exacta. ¿Qué más vamos a hablar acá? La pared celular, que es muy importante para la resistencia, para la vida de la misma bacteria. La membrana plasmática que también controla el paso de moléculas que queremos que estén o no estén directamente. Y la podemos clasificar según tinción. Recordemos, dentro de las bacterias hay dos grandes grupos. Existen las gram positivas y las gram negativas. Su gran diferencia es su composición orgánica en la parte externa principalmente, ya que se habla que las gram positivas cuentan con una pared gruesa, ¿ok? Una pared gruesa que principalmente está formada por péptido glucano, que esa es la que le da la característica más exacta y la que le otorga cierta resistencia, ¿ok? Dentro de las gran positivas, pues, dentro de los tantos ejemplos que tenemos, podemos hablar de que están los Staphylococcus, están los Streptococcus, Bacillus, Clostridium. Hay muchos tipos de gram positivos. Lo que acá quiero que entiendan principalmente es que a la hora de teñirse con la técnica de gram, normalmente va a retener un color violeta o morado. Eso es lo que las características o bueno, les da la característica de forma macroscópica. Sí, y además su principal forma de defensa es esta pared compuesta o esta pared gruesa. A comparación de las gram negativas, principalmente, tienen una pared celular delgada, pero estas en tal tienen lo que se conoce como una membrana protectora, que es la membrana externa, la membrana externa rica en lipopolisacáridos principalmente. ¿Ok? Es una membrana que selecciona lo que entra y lo que sale y tiene un tamaño específico. Es por eso que antibióticos de gran tamaño como la vancomicina solamente actúan en gram positivos. Esto porque como son tan grandes no pueden pasar por esta membrana que ya tienen que es la membrana seleccionadora de por sí. Además de eso tenemos que entender que a la hora de la tinción gram, pues estas gram negativas principalmente no se tiñen color violeta, sino son más un color rosado. Y bueno, como ejemplos tenemos la E. coli, Salmonella, tenemos Neisseria, Pseudomonas, y bueno, entre otros, pues más que todo, ¿sí, no? Quiero recalcar algo. La gran diferencia de la defensa de los gram positivos y los gram negativos es que los gram negativos suelen ser más difíciles de matar por el hecho de que tienen esta membrana que selecciona lo que entra y no entra. En cambio, no, con los gram negativos, no, con los gram positivos no pasa eso. Únicamente hay una pared gruesa, que la pared gruesa es la que me va a dar mi principal forma de resistencia. Entonces, cualquier molécula que pueda atravesar esta pared gruesa, que no hay como un sistema de seleccionado, lo que entra y no entra, pues no entonces tiene gran efecto sobre esta bacteria. Además de que se asocia mucho que las gram positivas, ¿sí? Tienen mayor efecto en lo que es bueno, están más prevalente en lo que es el sistema respiratorio y las gram negativas están principalmente en el sistema digestivo. Un ratito.
Ya, bueno, sigo. Entender algo, que las bacterias no se asocian siempre a un problema malo, ¿sí? Tienen muchos factores buenos directamente en el cuerpo humano. No únicamente se asocian a infecciones, enfermedades, no, también sirven para lo que es la microbiota intestinal, que recordamos que es importante para el sistema de tolerancia, es importante también para lo que es procesos de protección gástrica ante agentes externos. Y bueno, también para producción de otros antibióticos, ¿no? Ya que son de por sí precursores. Ya vamos a hablar. Ya bueno, eso es todo con lo que tienen que ser las bacterias. Ahora tenemos que entender qué es un antibacteriano. A ver, el antibacteriano va a ser toda sustancia química que o inhibe el crecimiento o que destruye la bacteria. ¿Ok? Cuando hablamos de destruir la bacteria o el patógeno, vamos a hablar de que es un efecto bactericida. ¿Sí? Eso no se olviden. Y cuando hablamos de inhibir el crecimiento, vamos a hablar principalmente de un efecto bacteriostático. Son dos términos que la doctora suele hablar mucho y diferencia a muchos fármacos de por sí. Ahora, dentro de los antibacterianos, como vimos las características de la bacteria, los antibacterianos se van a fijar específicamente en esta parte. Se van a dividir en 5 niveles. Primero tenemos los que actúan en pared celular. ¿Sí? Acá está mi pared celular. Esa. Acá normalmente inhibidores de la síntesis de pared celular. ¿Sí? Aquí principalmente vamos a hablar de fármacos o antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared. Va a hacer que la pared sea más débil y por ende, por la misma presión osmótica de la pared, vamos a hacer que ésta se destruya. Así que vamos a tener principalmente los betalactámicos y la vancomicina. Son los más hablados de por sí. Además de que, recuerden, los que tienen su principal resistencia con la pared son las bacterias gram positivas. Entonces, este grupo de acá son muy usadas o son las más relacionadas con antibióticos que se usan en contra de gram positivos. Luego tenemos lo que es antibióticos que actúan a nivel de la membrana plasmática. Sí, que acá está. Sí, sí, proteína, sí, sí, de acá, membrana celular, bueno, membrana celular, membrana plasmática. Acá directamente se habla de una alteración de la permeabilidad de la membrana que provoca fugas principalmente. Aquí la principal que tengo no son estas acá, sino son las polimixinas. Polimixinas. Ahora, dentro de las polimixinas se tiene que saber algo. Actualmente ya no se usan mucho porque se consideran que tienen muchos efectos adversos y es porque la membrana plasmática, tanto de las bacterias como de los humanos, suele ser muy parecida. Entonces, al ser tan parecida, al ser tan parecida, el antibiótico no puede reconocer específicamente a la bacteria y es por eso que suele atacar también a las células del cuerpo humano de por sí. Ahora, ya, sigo. S- Ahora hablamos de inhibidores de la síntesis de proteínas principalmente. Lo que les mencioné, las bacterias, a diferencia de los humanos, van a sintetizar sus proteínas a partir de lo que es el ribosoma. Pero hay una característica especial de esto. Las bacterias tienen ribosomas 70S, ¿ok? Con dos subunidades. Las bacterias tienen el ribosoma 70S y se dividen en lo que es la subunidad 50S y la subunidad 30S. El chiste es lo siguiente, hay antibióticos para cada subunidad en específico. En la 50S principalmente se va a hablar de los macrólidos. Y la 30S principalmente se habla de aminoglucósidos. Pero el chiste de por sí es que inhiben como precursores necesarios para que la bacteria siga viva. Y suelen ser muy utilizados porque, por la misma diferencia de diferente tipo de ribosoma que tiene con el ser humano, ya que el ser humano tiene una ribosoma que es el 80S. Se habla también de inhibidores de lo que es
el ácido nucleico, ¿sí? Que principalmente inhiben o la replicación del ADN o inhiben la transcripción del ARN. ¿Ok? Aquí tenemos dos, que es la rifampicina y las quinolonas principalmente. Rifampicinas y quinolonas. Las quinolonas son las que se usan principalmente para inhibir lo que es la replicación del ADN. En cambio, las rifampicinas normalmente se usan para inhibir el ARN. Y ya por último tenemos los inhibidores de metabolismo que no se suelen hablar mucho hoy en día, no son las más preferibles, de por sí ese es el término. Acá hablamos de principalmente inhibidor de la síntesis de ácido fólico, que hay que acordarse algo acá. El ácido fólico de por sí es el precursor de nucleótidos, tanto de purinas como pirimidinas. Entonces, si destruimos o si inhibimos este mecanismo, pues directamente también disminuimos la división celular de la célula. Y acá tenemos dos, las sulfamidas y el trimetoprimo. ¿Sí? Normalmente se habla de que la sulfa está relacionado con la vía de Pava y trimetoprima está más relacionado con la vía THF. Ya para ir terminando con esta diapo, quería hablar de la cinética, tanto de concentración dependiente, no, tanto de la concentración dependiente y del tiempo dependiente. Es simple entender esto. A ver, vamos a comenzar con concentración. ¿Ya? Esa es una tabla de concentración dependencia. En términos simples, quiero que entiendan que o sea, el antibiótico que se considera concentración dependiente o de cinética de concentración dependiente, su eficacia está relacionada principalmente con alcanzar la máxima cantidad de antibiótico en el menor tiempo posible. ¿Esto por qué? Porque se asocia que a más antibiótico, a más antibiótico, mayor será la velocidad de muerte bacteriana. ¿Ok? Así que acá principalmente, como ven en la gráfica, tenemos que dar la dosis más alta posible, ¿ok? Se puede dar desde una dosis 10 veces mayor que la concentración mínima. Porque miren, el MIC se refiere a la concentración mínima necesaria para que el antibiótico haga un efecto, ¿sí? Siempre que el antibiótico esté por encima de esta línea roja, va a tener un efecto. Pero en concentración de dependencia, queremos que la dosis sea alta para destruir la mayor cantidad posible de bacteria en el tiempo más reducido de por sí. Entonces, acá siempre se habla de dosis altísimas en menos tiempo. Se habla de una dosis de 10 veces, 10 veces el MIC, ¿sí? Como primera dosis o como dosis única en todo el día. ¿Qué fármacos o qué antibióticos tienen esta relación? Principalmente aminoglucósidos y quinolonas. Quinolonas son las que más se relacionan con este efecto, ¿sí? Y recordar de que está más relacionado con lo que es la concentración máxima obtenida en el menor tiempo posible. Y en contraste tenemos al tiempo dependiente o a los antibióticos tiempo dependientes, ¿sí? De por sí, en esta gráfica, como pueden ver, lo que no buscamos es un punto alto, sino únicamente esto, varios puntos. ¿Qué es lo que busca el tiempo dependiente? El tiempo dependiente de por sí lo que busca es que, ¿cómo le explico? Ya, la eficacia de este va a depender de que el antibiótico esté por encima de la concentración mínima, ¿sí? No me importa a mí la cantidad de antibióticos, solamente me importa que esté por encima de esta concentración mínima. Y esto lo logramos mediante varias dosis. Por ejemplo, esta es una dosis que se ha dado. Todo este triángulo es una dosis. Acá comienza otra dosis. Entonces, el chiste únicamente está de que tenemos que hacer que el antibiótico esté sobre esta línea, que es la concentración mínima necesaria. ¿Sí? ¿Quiénes principalmente se hablan acá? Se habla
los beta-lactámicos y se habla de los macrólidos. Macrólidos principalmente. Y también los glucopéptidos. Glucopéptidos. ¿Sí? Así que normalmente este tipo de fármacos lo tenemos que dar en dosis repetidas siempre. No únicamente es una dosis, no. Se asocia que se puede dar 3 veces al día, 2 veces al día. Así que ya un resumen, digamos que las principales diferencias van a ser tres. Tenemos que entender el mecanismo, cómo actúa cada uno. Y ya lo expliqué, uno es a mayor dosis y uno es a menor dosis, pero siempre que esté por encima de la línea límite necesaria. El parámetro clave, acá sí me falta hablar, el parámetro clave en concentración dependencia es concentración máxima sobre el MIC. A comparación del tiempo, que el tiempo, la definición es que el tiempo necesario tiene que ser mayor al MIC o tiene que tener una mayor relación con el MIC. ¿Sí? Y por último, las dosis, ¿no? Que ya les hablé. Normalmente la concentración dependientes únicamente necesitas dosis altas, pero menos frecuentes. En cambio, el tiempo dependiente necesitas dosis más frecuentes, pero una infusión más prolongada. ¿Dudas de esta primera diapo, chicas? No, sí, todo claro. Oh. Seguimos. Ahora sí vamos a hablar de los betalactámicos, que es el grupo más grande de antibióticos que les van a hablar en TEO. Creo que ya tuvieron este TEO. Así que directamente ya sabrán que los betalactámicos son de por sí los antibióticos que más se usan y de los que más les va a hablar la doctora, porque son los más curiosos, tienen más características, se pueden usar en más situaciones, tienen gran uso contra gran positivos, gran uso contra gran negativos, así que lo puedo hacer en varias condiciones. Sí, lo que acá importa es la familia de la cual pertenecen. Así que, bueno, directamente para entrar ya en tema, el betalactámico o los betalactámicos son una familia de antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared, ya les había mencionado. Son muy utilizados por su amplio espectro y su eficacia y su valoración de seguridad por muchos años, porque fueron creo que de los primeros que salieron, si no por decir el primero con las penicilinas con Fleming. Ahora, para, para hablar de un beta-lactámico, tenemos que hablar de una estructura química en común, que es el anillo beta-lactámico, como pueden ver acá. Este cuadrado lo van a conocer como el anillo beta-lactámico. ¿Ok? El anillo beta-lactámico de por sí es el que le da el efecto antibacteriano a este tipo de moléculas. ¿Sí? Como pueden ver, está formado por 3 carbonos y un nitrógeno. Acá. Ahora, el anillo, no, ajá, claro, el anillo betalactámico nunca va solo, siempre tiene estructuras acopladas. Y esto es lo que los diferencia de las familias, porque como ven acá, tenemos 3 tipos de betalactámicos, pero cada uno se diferencia por la composición química que alberga cada uno. Cuando hablemos de penicilinas, normalmente vamos a hablar de un anillo betalactámico sumado con un anillo de tiazolidínico, ¿ok? Tiazolidínico. Y cuando hablamos de cefalosporinas, vamos a hablar de un anillo dihidrotiazínico. Dihidrotiazínico. Y los carbapenems normalmente se asocian a un anillo de 5 miembros insaturados. Anillo de 5 miembros, ¿ya? Ahora, agregando a esto, hay una estructura también clave que se conoce como la cadena lateral. Cadena lateral. O también conocida como la cadena R. ¿Cuál es la función de la cadena R en este tipo de fármacos? Principalmente que la cadena R va a estar en todos los betalactámicos, pero en algunos betalactámicos son más robustos que otros, ¿ok? Así que esta cadena lo que hace es le da la resistencia al antibiótico de ante betalactamasas, ¿ok? Da resistencia contra lo que son betalactamasas. José, ¿qué es una betalactamasa?
La beta-lactamasa es la forma de defensa principal de una bacteria. No, o sea, no piensa que la bacteria únicamente vive ahí y si le damos un antibiótico, pues, digamos, se queda ahí. No, también tiene sus formas de defensas. Y en este caso, las bacterias normalmente tienden a segregar lo que son beta-lactamasas, que son inhibidores de lo que es el anillo beta-lactámico. Es por eso su nombre. Lo que hace es inhibir este anillo. Y recordemos, si yo inhibo este anillo, recuerdan que su principal función era la acción antibiótica. Debido a este anillo es que el fármaco tiene eh, efecto principalmente. Así que es por eso que la cadena lateral es muy importante para resistir a estas beta-lactamasas. En Teo supongo les habrán hablado de que normalmente la familia que más se asocian con cadenas laterales o una cadena lateral más robusta van a ser los carbapenems. ¿Ok? Son los fármacos más resistentes contra cualquier tipo de resistencia bacteriana. Pero también acordarse de algo, los carbapenems son directamente la última línea que se tiene. Ahora, para hablar del mecanismo de acción, quiero que entiendan qué son estas tres moléculas. Esto es importante, porque a mí me enseñaron esto en práctica. Vamos a hablar de los glucopéptidos de alanina y el BPB. Quiero que imaginen a los glucopéptidos como ladrillos, ¿sí? Alanina va a ser, no, PVP va a ser cemento. Ya, este es cemento medio raro. Y la D-alanina va a ser los extremos, pero claro, van a ser los extremos de este ladrillo que yo les traje acá, ¿ok? Extremo acá, extremo acá. Ya. Ahora, el chiste principal de los betalactámicos es el siguiente. Normalmente se habla de que el betalactámico impide que este cemento, que es el PVP, se una a los glucopéptidos, principalmente en la parte de D-alanina. ¿Ok? Va a impedir esta interacción. De forma más técnica, se habla de que el anillo betalactámico impide que D-alanina se una covalentemente con el sitio de acción de PVP, de BPB, ¿ok? Que es el cemento. Entonces, normalmente, este ladrillo no está solo, pues hay más ladrillos para formar lo que es la membrana. Pero el punto está que si no se unen, si no hay una unión covalente, si no hay una unión covalente, normalmente vamos a hablar de que tenemos una estructura frágil. No, ahí está. No hay más, no, no. Tenemos una estructura frágil, tenemos una pared frágil, ¿ok? Una pared débil. Entonces, es muy asociado que la misma presión osmótica de la bacteria va a romper esta pared, ¿sí? La rompe y deja salir todo su contenido. Es por eso que hablamos de una muerte celular, un efecto bactericida. Es por eso que todos los betalactámicos normalmente se asocian a un efecto bactericida porque al romper la pared, pues directamente lo que me provoca es que la bacteria como tal muera, ¿sí? Pero todo depende del efecto reversible que va a tener en BPB. Eso no se olviden, por favor. Eh, ya. Bueno, una introducción pequeña para estos tres fármacos que van a ser la clase de hoy de esta mañana. Es principalmente que, bueno, ya lo hablé un poco, ¿no? Penicilinas es el más antiguo de por sí. Fue inventado por Fleming, fue el primer antibiótico y que inició la era de los antibióticos. Se divide por diferentes familias. Tenemos los naturales, tenemos los sintéticos, tenemos los de bajo espectro, alto espectro, bueno, ya lo vamos a ir viendo. El chiste principal, quiero que se acuerden de penicilinas así como algo general, es que las penicilinas, como fueron los primeros antibióticos creados, son muy susceptibles a beta-lactamasas. Esto es lo que les hablé acá, beta-lactamasas. Es por eso que las penicilinas muchas veces, o si no por decir siempre, se suelen combinarse con ácido clavulánico, ¿ok? El ácido clavulánico no es un antibiótico como tal. El ácido clavulánico para lo único que me sirve es para inhibir ácido, ah, me ayuda para inhibir estas beta-lactamasas, ¿ok?
Así que de por sí únicamente va a actuar contra la resistencia de la bacteria, pero no para matar a la bacteria en sí. Dentro de las cefalosporinas tienen que entender principalmente que su principal característica es que se van a dividir en 5 generaciones. ¿Ok? Son 5 generaciones principalmente. Ahora, dentro de estas 5 generaciones se habla de que a medida que va aumentando de generación, se vuelve un antibiótico mejor tanto para gram negativas y para fármacos no, para bacterias resistentes. ¿Ok? Y por último tenemos los carbapenems. Como bien les había hablado, son los antibióticos de última línea, son de amplio espectro, pero se asocian mucho al uso en hospitales, principalmente UCI. Principalmente porque su única presentación es vía endovenosa y suelen tener un efecto muy potente de por sí. Y se usa prácticamente para todo, gran positivos, gran negativos, fármacos, bueno, bacterias resistentes y bueno, entre otros. Bueno, de ahora vamos a ir hablando. ¿Dudas de estas dos partes, chicas? Si no, un break y volvemos, porque la clase es relativamente corta. ¿Dudas de estos dos? José, yo tengo una pregunta. Dilo. Discúlpame, es que mi internet quemó un poco cuando hablaste acerca de la segunda familia. Cefalosporinas. ¿Cuál segunda familia es Shirley? ¿Cefalosporinas? ¿O la segunda generación? Una vez a esas. Estrellame, que no te escucho, no sé si soy yo. Sí. Ah, ya, cefalosporinas. No, ya, algo más que todo general. Cefalosporinas tienen que entender que la principal característica que tienes que entender es que se van a dividir en 5 generaciones. ¿Ok? Se va a ir desde la generación 1 hasta la 5, hasta la 2, 3, 4. Ahora, la característica que acá tienes que entender es que a medida que aumente la generación, son se vuelven fármacos más usados contra gram negativos. O sea, principalmente se habla de que las de primera se usan contra gram positivos, tercera y cuarta se usan contra gram negativos, y la quinta principalmente para antibióticos, no, bacterias resistentes, ¿ok? Bacterias resistentes. Conocidas, ay, resistentes. ¿Cuál principalmente? Las MRSA. ¿Qué significa MRSA, José? Son Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, ¿sí? Pero siempre tienes que acordarte de estas dos cosas. A medida que aumenta, se va volviendo más para gram negativos y son fármacos que se vuelven más resistentes a beta-lactamasas. ¿Dudas? ¿Ahora sí, Shirley? O ya, chicas. Le existo de 5 minutos. 5, 8. 8 minutos. Vo- Volvemos 9:28.
Ya, chicas, seguimos. Es poco la clase de hoy, así que quiero avanzar rápido. Ya, como bien íbamos hablando de todo en general, vamos a continuar hablando sobre las penicilinas como tal, ¿sí? Que es la primera familia que hemos visto. Y nada, vamos a seguir hablando los tipos de penicilina, clasificación de cada uno, características, ya bueno, vamos a ir bien. Ya, a ver, las penicilinas de por sí tengo que entender que pertenecen ya a la familia de los beta-lactámicos. Su mecanismo principal, pues de por sí es inhibir la síntesis de la pared bacteriana y por eso se habla de un efecto bactericida, ya que hablamos de una muerte bacteriana principalmente por la presión osmótica que va a tener esta bacteria como tal. Ahora, de las características que tienen que saber de las penicilinas es de que por sí son el primer antibiótico descubierto. ¿Ok? Lo que les había hablado sobre Fleming, que da el comienzo de la era de los antibióticos a partir de un hongo llamado el Penicillium, ¿sí? Que fue sintetizado en la Segunda Guerra Mundial y bueno, palabras más, palabras menos. Tienen que entender de que se usan principalmente contra bacterias gram positivas y esto también tiene una lógica como tal, ya que las gram positivas, recordemos, son las que tienen como principal defensa su pared celular gruesa principalmente. Así que al atacar directamente su principal mecanismo de defensa, son las más utilizadas o son las más efectivas en contra de estas. Lo que les hablé también del ácido clavulánico, como son las primeras antibióticos descubiertos, son los más susceptibles al uso de, son los más susceptibles a lo que son las beta-lactamasas, que son los que son la forma de resistencia de la bacteria para inhibir este antibiótico. Así que normalmente se junta siempre, o la gran mayoría se suele juntar de las penicilinas se juntan con ácido clavulánico, ¿sí? Por este factor de las beta-lactamasas. Y recordar que son tiempos dependientes, o sea, no buscamos un pico máximo como tal, no buscamos una cinética de concentración, sino lo que buscamos principalmente es una cinética de tiempo, hacer de que el fármaco esté por encima de la concentración mínima el mayor tiempo posible, ¿sí? Eh, Dentro del mecanismo de acción, pues ya lo he mencionado, ¿no? Esto con el PP. A ver, lo voy a repetir, pero ya de forma chiquita. Directamente las penicilinas van a bloquear el cemento, que es el PVP. Y bueno, son enzimas principalmente, recordemos que el PVP se usa para la unión de peptidoglucano. Entonces, eh, al inhibir lo que es PVP, vamos a hacer una pared más frágil, ¿sí? Una pared más frágil que normalmente se va a romper mediante lisis por presión osmótica, principalmente. Recordar que esta unión con PVP, que va a tener la penicilina con PVP cuando se une, va a ser una unión reversible, ¿sí? Y el efecto es bactericida, claro, porque rompe lo que es toda la bacteria como tal. Ahora, vamos a hablar de las dos grandes tipos o dos grandes clasificaciones que les han hablado en Teo. Lo vamos a ver un poco más exacto. Vamos a hablar de los de espectro reducido y los de amplio espectro. Más que todo, acá se hablan de características como tales, ¿sí? De espectro reducido tienen que entender de que, como su propio nombre dice, son antibióticos que me sirven principalmente contra RAM positivos, ¿ok? No tienen tanto efecto contra RAM negativos, pero sí va a haber uno que otro que les voy a mencionar que sí van a funcionar. Dentro de esta familia van a existir las penicilinas naturales, principalmente la G y la B. La gran condición que tienen que entender de estas dos es que la G principalmente es la que se va a dar vía intravenosa o vía intramuscular, ¿sí? Además de que la G es muy usado para el tratamiento de la sífilis. Sífilis. Esto no se acuerdan esto acuérdense, no se acuerdan. Esto acuérdense porque esto lo han preguntado. ¿Cuál es el antibiótico usado contra la sífilis? Principalmente las penicilinas naturales, específicamente la penicilina G, ¿sí? La penicilina B tiene la misma, es bien parecido a la G, únicamente la gran diferencia es que la vía de administración de la B es vía
oral, ¿sí? Y se asocia más a infecciones más leves. O sea, cualquier infección del tracto respiratorio superior, que recordemos que había hablado que las del tracto respiratorio son más asociadas con bacterias gram positivas. Se suele usar lo que es penicilina B, ¿sí? B chica ya para algunos. Ahora tenemos la otra familia, que son las isosazolil penicilinas. De estas se van a acordar porque todas terminan en silina, ¿sí? Silina, 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 silina. Todas estas. Ahora, este tipo o esta clasificación de isazolil fueron fabricadas o fueron desarrolladas principalmente para tratar Staphylococcus que van a fabricar beta-lactamasas, ¿sí? Son mucho más resistentes que las penicilinas naturales, así que principalmente se usan cuando una bacteria suele ser bastante resistencia mediante este tipo de beta-lactamasa, ¿sí? Ya, hablando de cada uno ya ahorita. A ver, vamos a hablar que la meticiclina fue la primera inventada, ¿sí? Es la primera de toda su generación inventada de las isosalil. Y es por esto mismo que ya no se usa. Al ser la primera, tienen que entender de que siempre se va a hablar de un prototipo. En este caso, ya no se usa mucho porque se asocia a muchos más efectos adversos, ¿sí? Principalmente se asocia a lo que es toxicidad renal. ¿Sí? Así que el uso de la meticiclina actualmente es muy reducido. De estas tres de por sí quiero que entiendan que son más seguras. Estas tres sí se usan actualmente, ¿sí? Principalmente porque no me causan no son tan nefrotóxicas y son más estables, más seguras y más estables. De acá tenemos que hablar de la oxaciclina, que principalmente se da de forma profiláctica, cuando el estómago está vacío, ¿ya? Estómago vacío. Así que va a ser más resistente a lo que es el pH gástrico. Y acá también vamos a hablar de... eh, no, este no es. El profiláctico es la ditloxaciclina. ¿Sí? Perdón, lapsus. La ditloxaciclina es el profiláctico. Y la oxaciclina es el único de esta familia que van a ver con vía intravenosa. ¿Sí? ¿Dudas de el espectro reducido o de las penicilinas de espectro reducido? Es cortito. O sea, tienen que entender más que todas Es, las características de cada uno. Dime. ¿ahora sí me escuchas, José? Chévere, sí. ¿A qué te refieres con que son más estables? No entiendo bien eso. Principalmente contra pH. O sea, Ah, ok. normalmente se tienden a dar Es que hay ciertas penicilinas que se inhiben cuando tenemos un pH ácido. ¿Ok? Por eso que a la hora de cinética, vamos a hablar también de cinética, vamos a hablar de antibióticos que son muy estables contra este pH y suelen usarse de mejor manera y por eso su biodisponibilidad es mucho mejor. ¿Sí? Dale, dale, gracias. Va, sigo. Vamos a hablar también ahorita de las de espectro amplio, que eso sí ya es más fácil, pues, ¿no? Cuando entiendan espectro amplio, tienen que acordarse que van a funcionar tanto para gran positivas como gran negativas. Ahora, Eh, estas penicilinas son derivadas todas de no el hongo como tal. Hay una molécula, no me acuerdo ahorita, pero son derivadas de algo en específico. Y de acá van a nacer tres principales categorías, que son las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. ¿Sí? Vamos a comenzar con las amino. Las aminopenicinas tienen que entender de que tienen un amplio espectro tanto para gram positivas como gram negativas. ¿Ok? Yo diría que más gram positivas, pero bueno.
se habla de que tienen amplio espectro contra ambas. Vamos acá a hablar de gram positivas. Vamos a poner 3 más. Y en gram negativa, vamos a poner un más. Porque sí tiene efecto, pero no tan específico de por sí. Ahora, las aminopenicilinas tienen que entender de que se caracterizan por su resistencia al ácido gástrico, ¿sí? Tienden a resistir de mejor manera o tienden a ser más estables ante el pH gástrico. Ahora sí, vamos a hablar así de cada uno. Ya, la ampicilina de por sí es la aminopenicilina más conocida y más comercializada a nivel mundial. Directamente de esta tienen que acordarse que principalmente se va a usar para Streptococcus y se va a usar para el tratamiento de shigelosis. Shigelosis. Es el principal tratamiento. Eso también lo han preguntado, pero en un banco de un año 21 creo, me parece, 21 22. La shigelosis, ¿con qué se trata principalmente? Eh, Y no únicamente se trata la shigelosis, sino también se pueden tratar lo que son estafilococcus, tanto infecciones de lo que es tracto respiratorio, tracto urinario, intestinal también. Y también tiene que acordarse que la ampicilina tiene la característica de ser ácido dependientes, ¿ok? O sea, ¿a qué me refiero con ácido dependiente? Se refiere principalmente que la sensibilidad o la biodisponibilidad o la absorción mejora mucho más cuando hay más pH ácido. A más pH ácido es igual que se absorbe más, ¿sí? Así, acuérdense. Ahora vamos a hablar de la amoxicilina, que es como decirlo, eh, ¿cómo lo hablamos? El antibiótico de elección cuando no sabes qué tienes. Normalmente se asocia que sabes que tienes alguna infección, pero no sabes qué cosa. Entonces, cuando tienes que dar una terapia empírica, porque normalmente las terapias de antibióticos se inician de forma empírica, normalmente se asocia al uso de amoxicilina. ¿Sí? Porque es muy usado o es la primera línea cuando no se sabe qué tienes. Va a servir para casi todo tipo de infecciones. Lo único malo es que no son antibióticos tan específicos, ¿sí? Y recordar algo, estas no tienen dependencia con un pH ácido y estas son las más, ¿cómo decirlo? Más estables. Son las penicilinas más estables, ¿sí? No tiene relación con pH. Y por último, tienen que acordarse de que la doctora les ha hablado de que las amoxicilinas tienen las 3B. José, ¿qué son las 3B? Buena, bonita y barata. Sí, es por eso que siempre se suele usar de primera línea empírica, principalmente. Ahora, las carboxipenicilinas. Acá tenemos ticarcilina. A ver, las carboxipenicilinas principalmente es una subclase que fueron, ¿cómo decirlo? Fueron inventadas principalmente para actuar contra gram negativas. Tienen efectos también en gram positivos, pero fueron inventadas mucho más para actuar contra gram negativas. ¿Ok? Principalmente hay un, una bacteria, que es la pseudomonas como gram negativo. ¿Sí? Acá tenemos la ticarcilina, que su principal uso es contra pseudomonas y es la única que se usa actualmente, usada en la actualidad, ya que existe otra que se llama la carbenicilina.
pero ya no se usa por sus efectos adversos que puede producir. Y además, recordemos que para el tratamiento de Pseudomonas hay mejores fármacos. No es la mejor opción. Es por eso que lo usamos como terapia de alternativa. ¿Sí? Tiene efecto contra Pseudomonas, sí, pero lo usamos como alternativa contra cuando la primera línea no funciona. José, ¿cuál es la primera línea contra Pseudomonas? Piperaciclina. ¿Sí? Las ureidopenicilinas, donde acá está así la eh, piperaciclina, es el espectro que se usa principalmente contra Pseudomonas. De forma general, la ureidopenicilina tienen que entender de que eh, se usa principalmente para cepas resistentes, ¿ok? Cepas resistentes. Y la piperaciclina es muy potente y tiene un amplio espectro, ¿ok? Ahora, para el tratamiento de primera línea de Pseudomonas, tienen que acordarse de algo. Se va a usar piperaciclina, pero no sola. Se usa con un inhibidor de beta-lactamasa. En este caso, el que se usa es tazobactam. Tazobactam. ¿Sí? Y es de esto que nace el término de pipetazo. Pipe de piperaciclina y tazo de tazobactam. ¿Sí? Esta sí es la primera línea contra Pseudomonas. Eso sí, acuérdense. Siempre. ¿Dudas de esta segunda familia o esta segundo grupo? Ya. Sigo. Ahora vamos a hablar de la cinética, ¿sí? Más que todo cosas generales, porque la doctora no enfatiza mucho en esto, pero siempre hay que tener en claro cómo se absorbe, cómo todo esto. A ver, dentro de la absorción, tienen que entender de que las formas de absorción son variables. Hemos hablado de formas orales, hemos hablado de formas intravenosas, intramusculares, pero acá principalmente tienen que acordarse que la absorción oral muchas veces está alterada por lo que son los alimentos, ¿sí? La única que excluye a esta regla como tal es amoxicilina, ¿sí? Es la única que excluye la regla de alimentos. Dentro de la distribución, es bien distribuido por todos los tejidos. ¿Ok? Normalmente se dice que no puede atravesar ni la barrera hematoplacentaria ni la barrera eh, hematoencefálica. ¿Sí? Normalmente no las pasan, así que no van a tener mayor efecto en el sistema nervioso central, a menos de que mi paciente cuente con una encefalitis o una meningitis. Cuando hablamos de una meningitis, hablamos de un aumento de la inflamación en la meninge, que las meninges recordamos que son la capa protectora del sistema nervioso central. Así que si tenemos inflamada la meninges, que es la capa protectora, vamos a tener un aumento de lo que es la porosidad y aumento de lo que es el flujo. Si aumentamos estos dos factores, pues ahí sí vamos a poder encontrar antibióticos que pueden actuar a este nivel principalmente. Eh, Principalmente los que tienen mayor penetrancia en tejidos profundos, tienen que acordarse que es ureído, ureídopenicilinas y también carboxipenicilina. ¿Sí? Son los que más penetran en sistemas o en tejidos profundos. Profundos. Ya. En el metabolismo no hay mucho. La doctora tampoco le explico mucho. O sea, tienen que acordarse que las penicilinas se excretan sin cambios. ¿Ok? Y la eliminación acá sí es importante. La gran mayoría, por no decir todas, se excretan vía renal porque son más hidrofílicas. Y por eso mismo que son hidrofílicas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Las únicas que tienen excreción biliar son las isosa. ¿Ok? Todas las que vimos acá de las isasolil tienen excreción biliar. Eso nunca se olviden, por favor, porque eso sí les van a preguntar.
les van a poner una alternativa de verdadero y falso y les van a colocar ¿cuál fármaco se excreta? O bueno, ¿cuál penicilina se excreta en forma biliar? Ahí van a decir cualquiera de estas cuatro, ¿sí? Tienen que acordarse de esas. Y es por eso que estas de acá suelen ser bien usadas cuando el paciente tiene algún tipo de insuficiencia renal, ¿sí? Es la opción terapéutica cuando mi paciente tiene insuficiencia renal. Efectos. Como bien dije, no pasa barrera hematoencefálica ni barrera placentaria, ¿ok? Así que suelen ser muy seguros a la hora de la gestación. El problema que sí pueden tener es el problema de hipersensibilidad tipo 1, que lo hablé también en mi clase de antihistamínicos, me parece, forman lo que son los famosos aptenos. A nivel renal, normalmente puede haber una acumulación de esta familia de penicilinas. Es decir, la acumulación como si, van a formar complejos conocidos como aptenoproteínas. Estos complejos normalmente son extraños para mi sistema inmune y es por eso que el sistema inmune suele atacarlos. Es por eso mismo que se habla de una activación aberrante tanto de los linfocitos T como los linfocitos B, que a la vez promueven la producción de IgE y a la vez promueve el aumento de histamina y a la vez me da este efecto de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Por eso me da signos como alergia principalmente, alergia, urticaria, anafilaxia, todo eso. Y, como dije que normalmente se elimina de forma renal, normalmente también se suelen acumular, ¿sí? Pueden causar insuficiencia renal. Y el rash cutáneo, náuseas y urticaria se debe a este efecto de hipersensibilidad tipo 1 que, bueno, también ya lo hablé. Rash cutáneo, náuseas y urticaria. ¿Dudas de las penicilinas? Que es el que más vamos a hablar y el que más les van a preguntar porque hay más datitos exactos que tienen que saberse. Yo me saqué todos mis datos exactos que hablaron en mi teoría, así que tienen que acordarse de todo eso. Lo de la sífilis, shigelosis, vía biliar, lo que es procesos de hipersensibilidad tipo 1, no se olviden del tipo 1, que se usa con ácido taulánico, tiempo dependiente, son bactericidas porque matan a la bacteria como tal. La primera línea contra Pseudomonas, que es el pipetazo. O sea, varios datos exactos tienen que aprenderse, eso sí, por favor. ¿Dudas de penicilinas? Ya, sigo. Ya. Ahora sí vamos a hablar de las cefaloporinas, que son las que personalmente no las entiendo y no me gustan. ¿Por qué no les entiendes, José? Porque son muy específicas para cada subgrupo. No específicas, su efecto puede ser muy variado en cada subgrupo y en cada familia, principalmente. Es por eso que yo para mi práctica, mira, les traje un cuadro de mi práctica. Yo para mi práctica tuve que hacer una diferencia entre cuál usa más contra la gram negativa, gram positiva, cuáles son más resistentes, cuáles se usa contra Pseudomonas y cuándo se usa contra MRSA. Ya, pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿ya? Dentro de las cefalosporinas tenemos que entender algo. Lo mismo que habíamos hablado, ¿no? Son antibióticos beta-lactámicos que están relacionados con la función de las penicilinas. ¿Por qué con las penicilinas? Porque tienen el mismo mecanismo de acción. Son, son tiempo dependientes, son bactericidas, tienen el mismo mecanismo de acción, que es unirse a lo que es el PVP, para que el cemento de por sí no se una a lo que son los ladrillos y bueno, directamente no formar esta pared gruesa que me da mi resistencia de las gram positivas. Ahora, ya. Tenemos que entender de que esta comparación de las penicilinas son derivadas de otro hongo, que es el Atremonium. ¿Ok? Y que principalmente tiene el mismo mecanismo de acción de las penicilinas y, son más resistentes que las penicilinas. ¿Y esto por qué? Por principalmente la conformación que hablamos al comienzo. No sé si se acuerdan que hablé que al comienzo cada familia tiene una estructura química distinta. En caso de las cefalosporinas, su anillo
el anillo dihidrotiacídico, tiacínico, es el que le da mayor resistencia, ¿sí? Pero siempre va a depender del tipo de familia o el tipo de generación en donde actúe. ¿Por qué digo esto? Porque son como bien 5 generaciones, ¿ok? Pero a medida que aumente la generación, esto sí, acuérdense, a medida que aumente la generación, vamos a hablar de 3 características exactas. La primera, empieza a ganar más efecto contra gram negativos. Segunda, suele disminuir su efecto contra gram positivos. Y la última que tienen que entender es que tienen mucha mayor resistencia, son mucho más resistentes contra beta-lactamasas. ¿Sí? Esto a medida que van descendiendo de generaciones. Ahora vamos a hablar de cada generación en específico porque tienen que entender cada antibiótico que se usa en cada generación y bueno, también lo he visto en teoría, pues. Comenzamos con la primera generación. A ver, dentro de la primera generación, tienen que saber que son creadas o están hechas principalmente para atacar lo que son gram positivos, tanto Streptococcus como un estafilo, ¿sí? Acá tenemos varios, pero el que quiero que se aprendan, porque son los que más preguntas, es cefadroxilo, cefazolina y cefalexima. Son los únicos 3 que me importa que se aprendan porque son los que hablan en teoría de por sí. Ya, ahora vamos a hablar de cada uno en específico. Ahora, cefazolina, tienen que aprenderse que son vía parenteral, ¿ok? Se administra o vía intravenosa o vía intramuscular. Ahora, principalmente este fármaco, la cefazolina, se va a asociar para un efecto profiláctico, quirúrgico, ¿sí? Principalmente para, eh, antes de las cirugías se suele usar mucho este antibiótico, ¿sí? Principalmente porque tiene una vida media bastante prolongada. Así que no necesita tantas dosis como otros betalactámicos, como dijimos, de que eran tiempo dependientes. ¿Sí? Y el otro que tienen que entender es la cefalexima. Cefalexina. La cefalexina de por sí la van a hablar mucho o la van a ver usado mucho en lo que son gestantes. ¿Sí? Son las más seguras contra gestantes. Ya. Ahora vamos a hablar de la segunda generación. Dentro de la segunda generación tienen que entender de que es un grupo mixto, ¿ok? José, ¿cómo mixto? Actúan tanto DRAM como DRAM positivas como DRAM negativas. Es más, van a cubrir eh, todas las bacterias que cubre la primera generación, que recordemos, la primera generación son de DRAM positivas. O sea, cubren toda esta primera generación y aumentan algunas DRAM negativas, ¿sí? Principalmente anaerobios. De estas, quiero que se acuerden principalmente cefuroxima y quiero que se acuerden cefoxitina. Y bueno, el cefatlor, que es el más comercial de por sí. Pero el cefatlor no se suele usar mucho porque es muy susceptible a lo que son beta-lactamasas, ¿sí? ¿Cómo lo pongo? Ya. S de susceptible a beta-lactamasa. Ahora, hablando principalmente a ver, de la furoxima, es la principal usada para gram positivos, ¿ok? Principalmente para neumonía de la comunidad, neumonía adquirida en la comunidad, que es un gram positivo. Y en su contraparte tenemos la cefoxitina, ¿ok? Esta es la principal usada para gram negativos, principalmente anaerobios. ¿Cuál principalmente? Para apendicitis. Apendicitis, ¿sí? Uy.
Se quedó ahí, creo. Ya. ¿Qué más tienen que saber de la segunda generación? Es que también pueden ser usadas para tratar a hemófilos influenzae, pero no es la mejor opción, ¿ok? Es una vía alternativa, no es la primera opción contra a hemófilos, ¿sí? Ya les hablé del esto, Ah, ya. Y las que tienen presentación oral son cefatlor y son cefuroxim. Son dadas vía oral, ¿sí? Acuérdense eso. Ya. Eso es todo de la segunda generación. La tercera generación. Ya. La tercera generación es bien específica, principalmente porque estas sí atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Atraviesan lo que es barrera hematoencefálica. Entonces me va a ayudar para enfermedades ligadas a lo que son las meninges, ¿ok? Meningitis principalmente. ¿Quién produce meningitis? Neumococo. Son muy usadas para esta patología como tal. Sí, ahorita vamos a hablar de cuáles de formas específicas. Pero principalmente tienen que entender que la tercera generación actúa principalmente para gram negativas. Principalmente gram negativas, ¿sí? Ya. Gram negativas, donde van a estar, acá sí está lo que es Haemophilus influenzae. Es por eso que la tercera generación siempre se habla del tratamiento de Haemophilus. Es así. De los fármacos que tienen que aprenderse es, eh, a ver, ¿cuál tenemos acá? Ceftriaxona, ese es fijo que les van a preguntar, y mm, ceftazidina, ¿sí? Esas dos, ceftazidina y ceftriaxona. Ahora, la ceftriaxona es la que se va a usar para la meningitis, ¿ok? Para neumococo principalmente. Es la primera línea contra neumococo porque es la que más penetra lo que es barrera hematoencefálica, ¿sí? Y por otra parte, tiene que acordarse que normalmente estas son dadas por vía parenteral. Además que la tercera también se asocia, principalmente tienen una excreción biliar, ¿sí? A comparación del otro, con el resto de generaciones principalmente. Ya. La cuarta ya es más corto, únicamente acá tiene que acordarse de la cefepima, ¿ok? La cuarta está hecha principalmente para combatir pseudomona. Pseudomona. ¿Y cuál principalmente? La cefepima, ¿ok? También se asocia al uso con Klebsiella, pero no es tan usado, la verdad. Únicamente se habla mucho de pseudomona, pero recordemos, pseudomona tiene una terapia exacta, que es el pipetazo. Así que vamos a hablar de una terapia alternativa. Y por último tenemos la quinta, que la quinta únicamente les van a hablar de ceftarolina, ¿sí? La quinta tienen que acordarse que se usan para patógenos MRSA, que son las Staphylo aureus resistentes a meticiclina, ¿sí? Es por eso que se usan principalmente, y se usan con este principalmente se usa. Acá les dejé una tabla para que vean cuál es el que tiene mayor resistencia a Pseudomonas, Gram negativos, Gram positivos, para que lo vayan viendo, ¿sí? Que tiene que verse el MRCA, Pseudomonas, acá ceftazidina, sí se puede usar contra Pseudomonas. La cuarta, bueno, esto es la cuarta. Ya bueno, se los dejo acá para que lo vayan revisando. Es todo lo que hemos hablado. Es todo lo que hemos hablado. Sí, así que si entendieron esta parte, toda la tabla, que lo van a ver en práctica también, porque yo tuve que hablar de toda la tabla, cómo se usa, o sea, sus características exactas, cómo se usan, todo eso, lo van a ver en práctica, ¿sí? Así que tienen que entender esta tabla bien, o sea, cada característica exacta. Un ratito.
Ya, seguimos. ¿Dudas de cefalosporinas? Creo que es la parte más difícil, la verdad. La tabla es bastante complicada de entender porque son bastantes datos, pero no imposible. Ya, sigo. Ya, dos diapos y ya terminamos. Ya, ahora sí vamos a hablar de los carbapenems, ¿ok? Como bien había recalcado antes, en la primera parte de las primeras diapos, he hablado principalmente de que los carbapenems son un tipo de familia que principalmente, eh, ya, son los antibióticos de última línea, ¿sí? Son los antibióticos de última línea, se usan principalmente en el hospital, no se suelen usar mucho, pucha, vía ambulatoria por sus tantos efectos adversos que pueden tener y directamente son los que tienen el espectro más amplio y son los más resistentes en contra de todo, de por sí, o sea, son los más guerreros. Ahora, dentro de sus características, tienen que entender de que se usan, o bueno, todos están usados por vía intravenosa. Es por eso que su uso es únicamente hospitalario. Son eh, muy usados para lo que son patógenos que me producen ble. ¿Qué es ble? Es beta-lactamasa de amplio espectro, ¿sí? Principalmente los patógenos ble afecta todo tipo de penicilinas, y afecta principalmente a la primera y la segunda generación de cefalosporinas. Cefalosporinas, eso tienen que acordarse. Así que los carbapenems normalmente se asocian a que son muy resistentes a estos, ¿sí? Es por eso que es la mejor opción que se puede tener. Hablé de la vida renal. Ya, este es lo que le dije, ¿no? El anillo betalactámico, porque tiene el mismo mecanismo de acción que las penicilinas de por sí. Se une al PBP y bueno, inhibe de que ésta se junte con lo que son glucopéptidos y con esto forma una pared fuerte y se rompa por una lisis osmótica. Lo que hemos hablado ya, más que todo. ¿Qué más podemos hacer acá? Ya, y se asocian principalmente para tratamientos de infección grave, ¿ok? Para bacterias multiresistentes. Acá les puse una tabla que yo usaba, principalmente cuando estaba en práctica, porque de por sí los carbapenems se asocian muchos a esta tabla. O sea, tienen que entender cuál se usa en cada ocasión más que todo. Así que vamos a hacer poco a poco. Primeramente, la administración para todos de por sí es intravenosa. ¿Ya? Todos va a ser intravenosa. Bueno, acá tenemos intramuscular, pero se asocia más a intravenosa. ¿Sí? Ahora, del imipenem tienen que acordarse principalmente que tiene amplio espectro, ¿sí? Principalmente se habla de que este imipenem se puede usar para gram negativos y gram positivos y se usa para pseudomona, ¿ok? Eso acuérdense, se usa contra pseudomona. Es más, tiene una buena cobertura, o sea, está bien vista que se puede usar contra pseudomona. Em, es muy resistente por el hecho también de ser un carbapenem. Y el uso clínico principal de estos son infecciones graves mixtas, ¿ok? El principal efecto adverso que suele producir son las convulsiones. Esos son imipenem principalmente. Es el efecto adverso más grave, pero no es tan común. El efecto más común que se puede tener es la hipersensibilidad, ¿ok? Igual tipo 1. Ese es lo más común. Tienen que acordarse acá. El meropenem, tienen que acordarse que me falta hablar. El imipenem se asocia mucho con combinación de cilastatina, ¿ok? Principalmente porque el imipenem normalmente se degrada mucho de forma renal. Es por eso que este fármaco de acá evita esa degradación rápida. Sí, eso me olvidé hablar.
Acuérdense siempre de que el imipenem siempre se asocia con cilastatina. Ya, ahora sí, el mero no se usa con cilastatina. Es de por sí, el único que se asocia con cilastatina es el IMI, ¿ok? Es muy similar al imipenem, pero tiene una mejor cobertura contra la negativos principalmente. Es por eso que el meropenem principalmente lo vamos a usar para lo que es meningitis bacteriana. Eso sí, acuérdense. Si tenemos una meningitis bacteriana complicada que no lo podemos tratar con alguna cefalosporina de tercera generación, lo que tenemos que usar es meropenem. Tiene una buena penetración por lo que es líquido cefalorraquídeo, por eso tiene efecto en la parte de meningitis. Y ya eso es más que todo. El ERTA, ertapenem tiene que acordarse que se usa para infecciones urinarias, ¿ok? Principalmente se habla de E. coli resistentes. Resistentes. Principalmente las productoras de ple. Sí, es lo de por sí lo único, junto que son los carbapenems con tiempo de vida media más largo. ¿Ok? Es el más prolongado de todos. Y por último tenemos el doripenem. El doripenem de por sí es el mejor usado contra lo que es pseudomonas. ¿Ok? Es por eso que su uso clínico principalmente son infecciones graves y especialmente por pseudomonas. Esto sí, no se olviden. Esa es la principalmente que se usa para pseudomonas. Esos son los principales efectos que tienen de los carbapenems. Ah, verdad, me faltó hablar de los efectos adversos de las cefalosporinas. Ya, un review. Efectos adversos de cefalosporinas. Solo lo voy a mencionar porque, bueno, ya me lo salté. Así. Uno, aumenta lo que es el efecto nefrotóxico, porque de la misma manera se asocia o se almacenan en lo que es la parte renal. ¿Cuál es el que se puede usar de alternativa a los de tercera generación? Porque les mencioné que la tercera generación tienen vía biliar. Es por eso que se suelen usar para pacientes con alguna insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda que se pueda tener. Se asocia mucho con la deficiencia de vitamina K, déficit de vitamina K. ¿Sí? Recordamos que la vitamina K es importante para la formación de síntesis de factores de coagulación, principalmente 2, 7, 9 y 10. ¿Ok? Así que podemos tener problemas a la hora de coagulación o hemorragias principalmente, y es por eso que en este tipo de pacientes que van a recibir cefaloporinas, normalmente se tienen que dar con profilaxis de vitamina K. ¿Qué más podemos hablar de cefaloporinas? Pues, ya. Normalmente son seguros también, seguros en la gestación, pero principalmente los de primera y segunda, porque recordemos que tercera sí puede atravesar la barrera hematoencefálica y por ende también puede pasar la barrera placentaria. Así que hay que tener bastante cuidado. Y bueno, también puede producir mi efecto de hipersensibilidad por el efecto de que tiene el anillo beta-lactámico. Anillo beta-lactámico. Eso es de todos los beta-lactámico. Esas son todas las beta-lactaminos como tal. Ya, volvemos a los carbapenems. ¿Dudas de los carbapenems? De por sí son datos más que todo que tienen que acordarse de cada uno. Esta parte del examen final o la parte de antibióticos tienen que tener más que todo datos. ¿Cuál se puede usar para cada familia? ¿Cuál se puede usar para cada cosa? ¿Dudas de carbapenems? No sigo. No, Ya. Sigo, chicos, sigo. Ya, y esta es la última diapo. Y de por sí, los glucopéptidos y los polimixinas son los fármacos que menos se hablan o que menos van a ver. Es muy poco probable que les hablen de ambos, de por sí. Ni en práctica se suelen ver mucho, la verdad. Pero bueno, también tiene que darle chance. Sí, porque
o sea, por alguna razón existen. Así que hay que tener que aprenderlos y saber un poco sobre cómo funcionan. A ver, los glucopéptidos ya vamos separando del tema de beta-lactámicos. Los glucopéptidos ya no son beta-lactámicos, ¿ok? Estos son fármacos antibióticos bactericidas que principalmente están compuestos por un núcleo pentapolipépticos, ¿ok? Normalmente quiero que se asocien acá, que inhiben también la síntesis de la pared bacteriana, pero lo hacen a otro nivel. Recordemos, beta-lactámico lo que hace es secuestra el BPB, ¿no? Lo secuestra para que el cemento no se una. Ya, el glucopéptido lo que hace es, su efecto es en el ladrillo, es en el péptido glucano, ¿sí? El efecto acá va a ser en el ladrillo que está acá. ¿Y cuál va a ser su efecto? Se une a los extremos, justo donde normalmente se une con el cemento, que es el BPB, se va a unir el péptido glucano y inhibe de la misma forma que se unan muchos ladrillos, ¿sí? No va a haber esta unión de ladrillos y de la misma forma va a haber una lisis por debilidad de la pared. Hay lisis osmótica, ¿sí? Pero de por sí, los glucopéptidos de por sí siempre van a estar asociados al uso de lo que son gram positivos, ¿ok? Por este efecto, principalmente. Que recordemos que los gram negativos no tienen una pared tan gruesa. O sea, no me beneficia tanto la terapia que veo acá. Creo que se asocia a gram positivos. Acá vamos a hablar de dos, la vancomicina y la telavancina, ¿ok? Siempre se asocia que dentro de los glucopéptidos, la vancomicina siempre es la primera usada y si no funciona vancomicina, se degrada a telavancina, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de la vancomicina. Dato curioso, no tiene anillo beta-lactámico porque obviamente no cumple el mecanismo de acción de un beta-lactámico como tal, ¿sí? Únicamente actúa a nivel de los extremos, que son los de alanina. Los extremos son de alanina. Se asemejan a estos, se unen y pucha, se quedan ahí y no dejan que el cemento entre de por sí. Entonces, la vancomicina principalmente va a ser usada para infecciones graves causadas contra MRSA, un estafilo, que es un gran positivo, y únicamente el gran positivo, y es por eso se habla de un espectro reducido. Ahora, ¿por qué es únicamente contra gran positivos? Recordemos que les hablé al comienzo de que los gram negativos tienen una membrana que está controlado por porinas. Las porinas tienen un diámetro, cosa que la vancomicina son moléculas muy grandes. Desde por sí, la vancomicina no puede entrar en los que son gram negativos. No entra. Y es por eso que el espectro es muy reducido únicamente para gram positivos, principalmente metil resistente a Staphylo aureus. ¿Sí? Ahora, la segunda opción que tenemos es la telavancina, que acá tienen que acordarse únicamente que es similar a la vancomicina, únicamente que ya no se usan hoy en día porque están asociados a muchos efectos adversos, ¿ok? De la misma manera, sirven para bacterias o patógenos resistentes. Ay, MSR. No, MSR. MRSA. MRSA. Se usa de la misma manera para cepas resistentes y normalmente la telavancina de por sí tiene una vida media más larga. Entonces, la dosis única de telavancina va a ser una vez por día. Esto, esto tienen que acordarse de vancomicina y telavancina. Los efectos adversos que sí tienen que saberse es de ambos, normalmente es nefrotoxicidad, prolonga QT
y no se usan en embarazo. Ahora, ¿cuál es más nefrotóxico? Telavancina siempre va a ser más nefrotóxico que la vancomicina. ¿Quién prolonga QT? Telavancina. ¿Quién no se usa en el embarazo? Telavancina. Se sabe que vancomicina sí se puede usar, pero con cuidado, ¿sí? Siempre con cuidado, porque ambas pueden atravesar barrera hematoencefálica, pero la que se ha visto que puede tener más efectos teratogénicos es telavancina. Así que, como ven, siempre el efecto adverso más pronunciado va a ser en esta telavancina. Es por eso que se considera una segunda opción, a comparación de la vancomicina, que es la primera. Ya. Y por último, las polimixinas, que este sí es un fármaco que nunca lo han preguntado. No creo que les pregunten en su examen porque de por sí son fármacos que ya no se usan. Sí, pero bueno, vamos a dar una pequeña leída más. La polimixina como tal es un fármaco que va a actuar principalmente contra gram negativas, ¿sí? Se usa para gram negativas principalmente anaerobios y pseudomonas. Ahora, la polimixina se separa en dos clasificaciones. La polimixina, la polimixina B y también está la colecistina o colistina, ¿sí? Que también es conocida como la polimixina E. El mecanismo es similar. Son bactericidas, ¿ok? Se denomina principalmente que son detergentes catiónicos. Se unen a los fosfatos en la parte lipídica de la membrana externa y lo que hacen es que desorganizan la membrana externa y por ende aumenta la permeabilidad y salen los iones y las moléculas esenciales y por ende la célula muere. Entonces vamos a hablar de un efecto bactericida. Son usadas principalmente contra gram negativos, principalmente Pseudomonas, Enterobius, Klebsiella, pero la Klebsiella se ha reportado casos de resistencia, ¿ok? Así lo dice la doctora. Y tienen que entender de que es el último, es como una última opción, es ya el último recurso que se suele tener, porque normalmente como actúan a nivel de la membrana, normalmente la membrana celular de los humanos y de las bacterias son muy similares. Es por eso que no hacer un ataque tan específico contra la bacteria, sino que también puede dañar células humanas, ¿sí? Es por eso que no se da de forma sistémica, sino más que todo se da de forma tópica. La forma tópica principalmente está asociada con polimixina B, este es un tópico, y se puede dar por vía inhalatoria aleatoria que se asocia principalmente a la polimexina E, que es la colestina, ¿sí? Principalmente para pacientes con fibrosis quística, ¿sí? Que están infectados por alguna pseudomona. Entre los efectos adversos y más graves que podemos encontrar es que son neurotóxicos, son nefrotóxicos y suelen provocar insuficiencia respiratoria, tanto por broncoconstricción como por apnea. Así que normalmente estos efectos adversos se asocian a que damos altas dosis de polimexinas y son efectos adversos graves, de por sí que pueden llevar a la muerte. Sí, así que hay que tener bastante cuidado. ¿Dudas sobre glucopéptidos o polimixinas? No, ya. Ya pues chicos. Con esto estaríamos terminando la primera parte. Nos vemos en la noche para hacer la segunda parte, que es un poco más largo la segunda parte, de por sí. Pero igual, quiero banquear con ustedes, porque este tema yo siempre lo he aprendido banqueando, porque las preguntas son, más que todo, ¿cuál es el antibiótico de primera línea contra tal? ¿Cuál es el antibiótico que se elimina por vía tal? Siempre han sido así, y siempre lo podemos sacar siempre con cuadros o con características